a la justicia por parte del gobierno y el intento de la oposición para que algunas cosas se vayan acomodando, como por ejemplo la designación de jueces, ¿no? ¿Está el diputado Pablo Tonelli ya en línea? ¿Lo puedo saludar? Lo saludo entonces. Diputado Tonelli, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. En el Consejo de la Magistratura, ¿qué es lo que están intentando ahora? Bueno, recordarán ustedes que como consecuencia de la acción judicial que iniciaron los jueces Brugli y Bertuzzi, la Corte resolvió que los traslados eran legítimos, pero que duraban hasta tanto un juez designado por concurso ocupara de modo definitivamente esos cargos a los que habían sido trasladados algunos jueces. El Consejo de la Magistratura, por iniciativa del oficialismo, rápidamente llamó a un concurso destinado a cubrir los dos cargos que los jueces Brugli y Bertuzzi actualmente ocupan en la Cámara Federal, en lo Criminal y Correccional Federal. Pero no llamó a los demás concursos. Por eso fue que yo hice una presentación que hoy se analizó en la Comisión de Selección, presentación en la cual yo solicitaba que con la misma premura el Consejo llamara a todos los concursos que hay que llamar para cubrir de manera definitiva esos cargos que hasta hoy están siendo ocupados por jueces trasladados. Es decir, para cumplir de manera integral el fallo de la Corte. Ahora, algunos jueces de estos 36 que fueron trasladados y hoy ocupan un cargo, ¿habían concursado para el cargo del cual venían? Algunos sí y otros no, porque son anteriores a la reforma constitucional y a la existencia del Consejo. Ahora, ¿y qué pasa con aquellos que ya habían dado concurso? ¿Tienen que volver a concursar? Para ocupar el cargo que están ocupando como consecuencia del traslado, sí, tienen que volver a concursar, porque la Corte ha dicho, insisto, que los traslados son legítimos pero provisorios y duran hasta tanto ese cargo sea cubierto mediante un juez designado por concurso. Eso está muy bien, perfecto. Tienen que volver a concursar si quieren quedar en el cargo en el cual están ahora después de haber sido trasladados. Pero no pueden volver al anterior para el cual habían concursado y ganaron. Bueno, ese es uno de los problemas que genera el fallo de la Corte, porque en algunos casos esos juzgados desde los cuales partieron los jueces trasladados no están ocupados por un juez designado por concurso, hay un subrogante o está vacante. Pero hay otros muchos casos en los cuales el cargo que dejó el juez trasladado ya fue ocupado por un nuevo juez designado por concurso. Claro. De modo que si el juez trasladado no ganara el concurso para ser designado de manera definitiva allí donde está ahora, o el Poder Ejecutivo no lo eligiera, se presentaría el problema de qué hacer con ese juez y a dónde mandarlo a cumplir su trabajo de juez. Tonelli, ¿cómo le va? ¿Tienen el número actualizado en el Consejo de la Magistratura actualmente, porque sé que lo hacen periódicamente, de cuántos juzgados en la actualidad se encuentran vacantes y siendo subrogados? Sí, claro. El número de juzgados vacantes hoy en día anda cerca de los 300. Es decir, un tercio del total de cargos del Poder Judicial, que son un poquito menos de 1000, son 988, si mal no recuerdo, y hay alrededor de 300 que están vacantes como consecuencia de distintos factores. En algún caso, las propias demoras del Consejo en tramitar los concursos y aprobar las ternas, en otro caso, las demoras del Poder Ejecutivo en seleccionar a alguien y pedirle el acuerdo al Senado, y en otros casos, la demora del Senado en dar esos acuerdos para la designación de jueces. Claro. Lo cierto es que el número de vacantes hoy en día existentes en el Poder Judicial es muy alto y hace muy difícil y complejo la tarea de designar subrogantes y de encontrar esos subrogantes para que el Poder Judicial funcione normalmente. En todo lo que tiene que ver con este paquete de reforma judicial que impulsa el gobierno, ¿cree usted que se está contemplando este tipo de cuestiones? Que, por ejemplo, 1 de cada 3 jueces no sean los jueces naturales o los jueces confirmados, sino subrogantes. No, yo no veo en el proyecto de reforma judicial nada que ayude, nada que ayude a solucionar este problema.
Al contrario, el proyecto de reforma judicial, tal como fue aprobado por el Senado, crea un altísimo número de cargos que llevaría muchísimo tiempo cubrir, y una serie de inconsistencias tiene que realmente, como ya hemos señalado, aconsejan no aprobar ese proyecto. Diputado, ¿cómo es recibido por los consejeros del oficialismo esta movida o este pedido de ustedes por cubrir los 36 cargos con jueces concursados? Y lo pregunto porque si no tienen demasiado apuro, quedaría al descubierto que lo único que querían era correr a Bruglia y a Bertuzzi. Bueno, sí, exactamente. Yo siempre sospeché desde el principio y lo dije que todo este informe y toda esta movida del oficialismo estaba destinada a eso, a perseguir y a sacar de su tribunal a Bruglia y a Bertuzzi. Hoy en la reunión de la Comisión de Selección nadie dijo que no, nadie dijo que lo que yo planteé estaba mal, pero tampoco nada se decidió en orden a hacer efectivos los concursos. De modo que es evidente que al menos, como mínimo, no hay el mismo apuro para hacer el concurso destinado a cubrir de manera definitiva los cargos que ocupan los jueces Bruglia y Bertuzzi que para hacer los concursos del resto de los cargos. Ahora, hay dos velocidades. Los concursos para los cargos de Bruglia y Bertuzzi, ¿están en marcha ya? Sí, ya se pusieron en marcha. ¿Y por qué no se pusieron en marcha todos a la misma vez? Bueno, esto es lo que planteé yo y esto es lo que no tiene respuesta hasta el día de hoy. Tonelli, los 36 nuevos concursos de los que estamos hablando, digo, para repasar un poco, ¿son cargos trascendentes como los que iban a cubrir Bruglia y Bertuzzi, por ejemplo, en Cámara Federal? Bueno, hay de todo un poco. Hay jueces federales con competencia electoral, lo cual implica cargos de mucha trascendencia. Hay jueces de tribunales orales en lo criminal federal. En fin, yo creo que todos los cargos de jueces son trascendentes y todos son importantes, sobre todo para quienes tienen juicios o litigan allí en esos juzgados. Pero claramente hay algunos, como por ejemplo, insisto, lo de los jueces que tienen competencia electoral, que tienen una relevancia adicional. Bien, perfecto. Diputado Pablo Tonelli, gracias por el contacto y la aclaración sobre este tema. A ustedes, que sigan muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Nos vamos a ir a otro tema, lamentable, por cierto, que tiene que ver con la muerte de un médico en el Día del Médico, pero además de un médico en el Día del Médico en una protesta.